Hola nuevamente para todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, en esta sesión número 7, vamos a seguir hablando de habilidades para la vida y hoy hablaremos de autoconocimiento y autocuidado. Entonces, pues digamos que la historia es la siguiente. Si nosotros queremos viajar a donde nosotros queramos y movernos libremente en la vida, tenemos que tener un buen auto, ¿cierto? Un buen carro, pero en este caso lo vamos a llamar auto. Es decir, pues un buen modelo de automóvil que esté a nuestro nombre, que sea todoterreno, que pueda pasar por donde nosotros queramos, que todo le funcione bien y pues que ese auto nos lleve a todos los lugares que nosotros queramos ir sin depender de nada ni de nadie. Entonces, cuando una palabra, como las que ustedes ven aquí, empieza por auto, esta palabra auto viene del griego que significa uno mismo. Es decir, que siguiendo con esta historia del auto con el que queremos viajar, si queremos que ese auto funcione, pues en realidad deberíamos hacer que nosotros mismos funcionemos para poder llevarnos a donde nosotros queremos en la vida. ¿Listo? Entonces nosotros somos ese auto. Hablamos entonces de cuidar todo esto que empieza por auto, autoestima, autonomía, autorrespeto, etcétera, etcétera. Entonces, entre nosotros más autos tengamos ahí en buen estado, pues mejor nos va a ir, ¿no? Porque si uno falla, si uno está fallando el día de hoy, pues entonces mientras lo arreglo puedo tomar otro auto, ¿listo? Pero tengo que tenerlos todos funcionando muy bien siempre. Y pues vamos a empezar por dos autos que son, digamos que los estrella, los mejores que debemos tener, y son el autoestima y el autoconocimiento. Y pues de eso vamos a hablar el día de hoy, de aprender a fabricar y a cuidar nuestros propios autos para ser nosotros quienes conduzcamos nuestra vida y no que otras personas nos lleven a donde ellas quieran. Entonces, tenemos 5 autos, digamos que son los principales, hay muchos, pero nos vamos a centrar en estos 5. En primer lugar, tenemos el o la autoestima, digamos que se puede decir de las dos maneras, que en resumen es el amor por uno mismo. En segundo lugar, tenemos la autorregulación, que sería proteger toda esta parte emocional, que es lo que hablamos de inteligencia emocional, entonces tener bien cuidadas nuestras emociones, saber cuándo usarlas, cómo usarlas, a qué nivel, ¿listo? Para poder interactuar con las otras personas. La automotivación, que se refiere a contar nosotros mismos con un proyecto, con un plan de vida que nos inspire pues a levantarnos cada mañana, que nos inspire a hacer todo lo que hacemos en el día. El autocuidado, que es simplemente cuidar de nosotros mismos. Y por último, pero es el más importante, el autoconocimiento, que es la exploración diaria de quién soy yo, ¿listo? De quién es cada uno de nosotros. Entonces, vamos a empezar con el autoconocimiento. Me conozco y soy consciente de mí mismo. El autoconocimiento personal es conocernos a nosotros mismos de verdad, de forma sincera, honesta y realista. Es un conjunto de creencias de una persona que tiene acerca de lo que ella misma es. Cada persona se forma a lo largo de su vida una serie de ideas o imágenes que los llevan a creer que esa persona es de esa manera. Entonces yo sé que yo soy alegre, que yo soy tímida, listo, porque es lo que yo he logrado crear de mí misma a lo largo de toda mi vida. Hay personas, por ejemplo, que creen firmemente en su capacidad, no sé, para ganar dinero o que les vaya muy bien en todos los proyectos que emprenden en la vida, porque se han formado pues ese autoconcepto muy positivo de ellos mismos. Y también, pues lastimosamente, hay personas que se han formado un autoconcepto negativo, entonces están convencidas de que son incapaces de triunfar, de que son incapaces de progresar y pues esto hace que en realidad en la vida sí tengan esa dificultad porque es lo que ellos mismos están creyendo, entonces actúan en consecuencia a eso. Por ejemplo, si una persona cree que no le va bien en las matemáticas, o sea, y todo el tiempo dice, no, es que yo soy muy mala para las matemáticas, aunque puede que tenga la capacidad de hacerlo, pues en realidad le va a ir mal, porque está convencido y porque sabe y se ha formado esa idea de que él es malo en matemáticas y siempre le va a ir mal. El autoconocimiento entonces se refiere a conocernos profundamente a nosotros mismos, sabiendo entender nuestras emociones, nuestros defectos, nuestras cualidades y nuestros propios problemas. Entonces, es importantísimo el autoconocimiento para poder desarrollarnos personalmente. O
sea, para lograr ese desarrollo personal que todos buscamos y tener éxito en la vida, es sí o sí necesario conocernos a nosotros mismos. ¿Conocer sobre qué? Sobre características, defectos, fortalezas, cualidades, debilidades, qué capacidades tengo, ¿listo? Todo esto es lo que yo debo conocer de mí misma. El autoconocimiento es supremamente importante porque de todos los juicios, ninguno es tan importante como el de nosotros mismos. Entonces puede que a mí las personas me digan es que tú eres de esta manera, tú eres de esta manera, pero lo más importante es lo que yo piense de mí mismo. Pero eso, eso que yo pienso de mí misma o ese valor que yo me doy, yo me lo voy dando a mí misma a medida que voy creciendo en interacción con otras personas. Entonces también depende muchísimo esa idea que yo me formo de mí, de lo que me dice mi familia o lo que me dicen las personas con las que convivo desde que soy pequeña. Entonces en el colegio, con mis amiguitos de por mi casa, mi familia, todas esas ideas van a tener un impacto en ese autoconcepto que yo misma me hago. Por ejemplo, esto se ve muchísimo y es que si una mamá trata a su hijo todo el tiempo como un tonto y se lo repite con frecuencia, no, es que usted no sirve para esto, usted es un tonto, usted hace esto mal, pues entonces ese niño se va a terminar convirtiendo de verdad en lo que la mamá está diciendo. Así el niño tenga todas las capacidades, tenga mucho potencial y sea muy inteligente, ese autoconcepto se ha ido formando desde el nacimiento con esa idea que está formando la mamá. Entonces es muy importante también que cuidemos lo que nos decimos a nosotros mismos, pero también lo que le decimos a las personas que están a nuestro alrededor y mucho más si estamos a cargo de niños o de personas que pueden verse mucho más afectadas por estas ideas que les decimos. Entonces, ojo con cómo nos hablamos y cómo les hablamos a los demás. ¿Qué pasa entonces con las personas que tienen bajo conocimiento de sí mismos? Primero, pues suelen sentirse incómodos con su apariencia física. Esto es algo que se relaciona mucho con la autoestima, que lo vamos a ver más adelante. Pero cuando yo no me conozco adecuadamente a mí, pues yo no tengo ese afecto por mí misma. Entonces, por ende, me siento incómoda con mi cuerpo y no solamente sentirse incómoda con la apariencia física, sino que es difícil tomar acciones para cambiar lo que queremos cambiar. En segundo lugar, las personas con bajo autoconocimiento pues tienen un deseo excesivo por complacer a los demás, porque su autoconcepto, lo que ellos piensan de sí mismos, se ha ido formando de las otras personas. Entonces, volviendo al ejemplo del niño, si la mamá todo el tiempo le dice que usted no es capaz de hacer nada bien, pues entonces el niño toda su vida se la va a tratar, se la va a pasar tratando de complacer a la mamá y de que ella cambie ese concepto que tiene de ella. Y se va a olvidar de sus propias necesidades simplemente por complacer las de ella. No, es que yo tengo que demostrarle a mi mamá que sí soy capaz de hacer esto. Entonces, estas personas que no se conocen bien o que su autoconcepto ha sido como marcado por situaciones como esta, suelen querer complacer siempre a los demás y no a ellos mismos. Se sienten víctimas de las circunstancias, entonces son personas que todo el tiempo se están victimizando y que creen que ellos no tienen la culpa de nada, sino que las otras personas son como las que están juzgándolos, haciendo cosas en su contra. Tienen dificultad para expresar sus sentimientos porque lo habíamos hablado al inicio, que eso también tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, con cómo yo regulo pues mis emociones y lo que habíamos hablado en esa sesión. Entonces, estas personas que no se conocen lo suficiente, pues tampoco conocen sus emociones y además de que no las conocen, no saben cómo actuar cuando se presentan. Entonces, si están muy tristes, pues no saben cómo expresarlo o si tienen mucha rabia, pues entonces la expresan de manera negativa porque no se toman el trabajo de conocer cómo actuar en cada una de esas emociones y cómo pues regularlas. Y por último, tenemos que las personas con bajo autoconocimiento pues pueden pasar dos cosas, o que dan demasiado interés a, digamos, la ropa que visten o los accesorios que usan, o dan muy poco interés. ¿Por qué pasa esto? Porque, digamos, si le dan demasiado interés es porque sienten que con eso pueden resaltar o pueden obtener aprobación de las otras personas. Entonces, si yo me veo más bonita, si tengo la ropa más linda, los mejores accesorios, pues entonces la gente me va a querer porque como yo misma no me tengo ese valor y ese afecto, pues entonces quiero que los otros me lo demuestren. O por el contrario, podemos encontrar que tengan muy poco interés por este tipo de cosas porque su apariencia física no les interesa, ¿listo? Porque ni siquiera ellos mismos saben
lo que les gusta, lo que no, lo que los hace lucir mejor. Entonces simplemente es que esto pasa a un segundo plano porque no les interesa sentirse bien con ellos mismos. Y por el contrario, las personas con un alto autoconocimiento de ellos mismos, pues entonces confían en sí mismos y en sus alcances porque saben de lo que son capaces, conocen sus capacidades, conocen sus habilidades, también conocen sus debilidades, sí, pero saben cómo mejorarlas y cómo actuar para ser cada día mejor en eso en lo que están fallando. No tienen ningún temor a separarse de las personas, entonces son personas muy independientes, como que, listo, saben que tienen un apoyo en su familia, en su pareja, en sus hijos, pero no dependen de esas personas, sino que se pueden separar y hacer su vida aparte, funcionar perfectamente solo, porque no tienen miedo de estar solos, porque tienen su autoconcepto muy bien formado. Entonces yo sé que soy esto, que soy capaz, que soy inteligente, que puedo lograr todo lo que me estoy proponiendo. Se sienten bien frente a los cambios, ¿listo? Saben reaccionar a esto. Esto también tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Entonces, como si algo no sale como yo quiero, pues igual yo sé responder a eso, ¿listo? Tampoco le tiene miedo a las críticas porque tiene un autoconcepto tan bien formado de sí mismo y sabe lo que es y lo que vale, que la gente puede criticarlo, pero eso no afecta su propio concepto. Y por último, también se hace responsable de sus actos, ¿listo? Porque conoce las razones por las que actuó de esa manera, conoce lo que estaba pensando en ese momento y lo que los llevó a tomar esas decisiones. Entonces, él se hace responsable de los actos, sean positivos o sean negativos, pero las personas con alto autoconocimiento suelen defender su punto de vista y pues saber cuándo hacen las cosas bien o cuándo hacen las cosas mal. Vamos a hacer la primera actividad. Entonces, en una hojita ustedes van a marcar un puntico en el medio y van a hacer una línea que lo atraviese, ¿listo? Así como está el ejemplo en la diapositiva. Y ese puntico del medio es el presente. A la izquierda de ese puntico vamos a hacer otro punto en esa línea, que sería el pasado, y a la derecha vamos a hacer un puntico que sea el futuro. Entonces, en el pasado vamos a escribir todas las situaciones y experiencias vividas que nos hayan dejado huella en nosotros, ¿listo? Que nos hayan marcado de alguna manera, sea positiva o negativamente, pero que nos hayan marcado. Entonces, que sean cosas muy relevantes en nuestra vida. Enfermedades importantes, alguna pérdida muy cercana, logros, ¿listo? Cosas de las que nos sintamos orgullosos, cambios en el trabajo, algún premio que he obtenido, que llegara un bebé, ¿listo? Todos estos hacen parte del pasado. Luego, en el futuro vamos a escribir todo eso con lo que soñamos, ¿listo? Todos nuestros objetivos a futuro. Entonces, pero vamos a escribir los más cercanos, primero los más cercanos y luego los más lejanos en el tiempo, ¿ok? Entonces vamos a poner nuestras metas a corto plazo y nuestras metas a largo plazo. Esa sería la primera actividad. Entonces ahora vamos a pasar a hablar del segundo auto que les mencioné que era súper, súper importante que tuviéramos en perfecto estado y es el autoestima. Entonces les dejo esta imagencita de un gatico que es muy pequeño, pero él se mira al espejo y se tiene tanto amor y confía tanto en él que se ve como un león. Y nos dicen que hay que ver para creer, así que párate frente al espejo, mírate y empieza a creer en ti. ¿Listo? Empieza a creer en todas tus capacidades y actúa como este gatico, que confía tanto en él que se ve como algo mucho más grande y mucho más poderoso. Claramente trabajar en la autoestima no es tarea fácil, no es algo que podamos cambiar de la noche a la mañana, pero es muy importante que todos los días trabajemos en ella. La autoestima entonces lo resumiríamos como me quiero, ¿listo? Esta es la frase. Mm, tenemos la autoestima que les decía que era el modelo de auto más importante, más necesario, más imprescindible, que junto con el autoconocimiento pues es lo fundamental en nuestra vida. El autoestima significa estimarse, quererse a uno mismo por encima de todo y que es todo de las críticas, de los errores, de los fracasos, de los problemas. Es como una especie de motorcito, como un motorcito interno de amor propio que no depende de nada de lo que ocurre afuera de nosotros, a nuestro exterior, sino que siempre está funcionando aunque fracasemos, aunque tengamos todo en nuestra contra, aunque los demás nos desaprueben, aunque cometamos errores, siempre ese motorcito está funcionando.
Cuando la autoestima está muy bajita, que cae por el suelo, pues entonces ese motorcito se rompe, ese motor interno de amor propio se rompe y es como que todos los cables se desconectaran, quedaran expuestos hacia afuera y se empezaran a conectar con cosas que no controlamos. Entonces ya no está conectado con lo que yo pienso de mí mismo, sino con el exterior. Entonces con la crítica de las demás personas, con la aceptación de las personas, con lo que tengo que hacer para complacer a los demás. Y cuando la autoestima está muy, muy bajita y el motorcito interno ya no funciona, pues nos va a empezar a ir mal en la vida, porque vamos a empezar a caer en dependencias afectivas. Entonces vemos esas relaciones, por ejemplo, de pareja, en la que una persona depende totalmente de la otra y que si se va, entonces vemos estos casos de que se quiere morir, que no es capaz de vivir sin la otra persona. Listo, ahí hay una dependencia emocional porque hay una autoestima muy bajo, o vamos a empezar a ver personas que se victimizan todo el tiempo, que son muy negativas, que son muy inseguros de sí mismos, que son miedosos e incluso que son muy envidiosos por la vida de las otras personas. Entonces, esto pasa cuando tenemos el autoestima muy, muy bajito. El autoestima va a influir en cuatro cosas muy importantes. Primero, en la toma de decisiones, ¿listo? Porque dependiendo de cuánto valor yo siento que tengo, pues entonces tomo mejores o peores decisiones para mi vida. Y también, dependiendo de ese amor, pues yo tengo más miedo o menos miedo de cambiar y de actuar en la vida, entonces por eso tomo mejores o peores decisiones. También la autoestima influye en la modificación de acciones, entonces yo actúo de acuerdo a mi autoestima. Entonces, lo que les decía, yo voy a actuar de pronto para complacer al otro y no para complacerme a mí. ¿Listo? Entonces mis acciones cambian. También en mis aspiraciones. Si yo siento que valgo muy poquito, pues entonces yo aspiro a muy poquito. En cambio, si yo sé, estoy convencida de que valgo mucho, pues entonces mis aspiraciones son bastante altas. Y digamos que de esto ya habíamos hablado cuando hablamos de motivación. Hay que ponernos metas que sean reales y acordes a nuestra realidad, pero influye mucho también cuánto valor creemos que tenemos y lo que creemos merecer. Y sobre todo también influye en nuestros gustos, porque a veces nuestros gustos se ven modificados por lo que piensan las otras personas. Entonces hablamos otra vez del ejemplo de las relaciones de pareja, que los gustos de una de las dos es como que se perdieran y ya le empieza a gustar solo lo que le gusta a la pareja. ¿Por qué? Porque su autoestima está bajita y depende de la otra persona, entonces yo no le puedo llevar la contraria. Entonces yo no puedo tener gustos diferentes a ella, sino que mis gustos cambiaron y ahorita solamente me gusta lo que le gusta a mi pareja. ¿Listo? Bueno, básicamente la autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos, cómo nos vemos, cómo encajamos en el mundo, cómo nos sentimos. Y la importancia de la autoestima, pues digamos que esto es como un resumen. Primero, mejora el aprendizaje. Las personas que tienen una imagen positiva de sí mismas tienen mayor disposición a aprender algo nuevo porque confían en ellos y confían en que son capaces de aprender y capaces de hacer algo distinto. Entonces, mejora el aprendizaje cuando tenemos un mejor autoestima. Esto influye mucho si ustedes tienen niños en la casa para que fomenten su autoestima y así pues digamos que promovemos que tengan un mejor aprendizaje en su etapa escolar y pues más adelante en la vida. También facilita la superación de dificultades personales. Una persona con autoestima alta pues tiene una mayor capacidad para enfrentar los fracasos y los problemas que se le presenten y para reaccionar con mayor tolerancia a la frustración. Entonces, si algo no sale como yo quiero, pues sé cómo reaccionar y no me voy a tirar y decir, no, yo no sirvo para esto, no lo vuelvo a intentar, porque sé que me puedo equivocar, sé que valgo suficiente, sé que soy capaz y me puedo equivocar y volverlo a intentar. También una autoestima alta apoya la creatividad. Entonces, cuando una persona confía en sí misma, asume más riesgos y tiene habilidades para crear cosas nuevas. También determina la autonomía personal. Entonces, si la persona tiene confianza en sí mismo, pues puede tomar sus propias decisiones, que es lo que hablábamos. Ya no va a depender de lo que le digan los demás, sino que él mismo puede tomar sus decisiones. Y por último, posibilita las relaciones sociales saludables. Entonces, las relaciones son de familia, de pareja, de amigos, ¿listo? Las personas que confían más en ellas, que se sienten más seguras de ellas mismas, se relacionan con mejores personas que le aportan más a su vida y suelen tener pues menos de esas relaciones dañinas o tóxicas que escuchamos hoy en día. Cuando
una persona tiene autoestima alta, entonces tenemos ciertas características como un resumencito de cómo suelen verse estas personas. Se abren a cosas nuevas, actúan honestamente, actúan con responsabilidad, sienten que son importantes, creen y confían en sus decisiones, se aceptan a sí mismos, aceptan nuevos retos, actúa con independencia, reflexiona sobre sus actos y sobre sus pensamientos y respeta a los demás. En cambio, cuando una persona tiene autoestima baja, suele tener un deseo innecesario por complacer, que lo hablábamos también en autoconocimiento. Entonces, vean cómo están tan relacionadas conocerme con amarme, ¿listo? Porque si no, voy a tener un deseo inexplicable de complacer a los demás y nunca voy a querer complacerme a mí. Tienen miedo a desagradar a las otras personas, piensan que valen muy poquito, tienen un pensamiento, una sensación de insatisfacción constante, todo el tiempo se sienten insatisfechos con ellos mismos, suelen evitar situaciones que les dan miedo, entonces no se enfrentan a esos miedos, sino que los dejan ahí, no, mejor no hago eso porque me da miedo. Son fácilmente influenciables, entonces se dejan llevar por las demás personas. Suelen tener esta actitud como a la defensiva porque todo el tiempo creen que los están atacando y lo que les acaba de decir, tienen baja tolerancia a la frustración, entonces no soportan cuando algo no sale como ellos querían. Vamos a hacer esta segunda actividad en la que ustedes la tienen en una cartillita que les entregaron de todas las actividades. Entonces, en esta carita, ustedes van a dibujar su rostro, ¿listo? Como se lo imaginen en este momento, y van a escribir en ese cuadrito qué es lo que más les gusta de su cuerpo, ¿listo? De su cara o de su cuerpo, como quieran. Van a marcar abajo donde dice, ahora me siento así, entonces sí feliz, sí muy feliz, feliz normal, como que neutro, como aburrido, triste o muy triste. ¿Listo? Lo van a marcar ahí. Van a responder después qué los hace felices. ¿Listo? Alguna cosa que los haga feliz. Puede ser una cosa material o no material, pero ¿qué sienten que los hace felices? En el otro cuadrito vamos a escribir qué rasgos de mi personalidad me gustan más. ¿Listo? Entonces, dos, tres cosas de mi personalidad. Entonces, a mí me gusta que yo soy alegre o me gusta que yo soy una persona responsable o que soy honesta. ¿Listo? Todas esas cosas de mi personalidad lo vamos a poner allí. Y luego en el listadito de abajo vamos a escribir tres cosas que me divierten, tres cosas que no me gustan y tres cosas que quisiera cambiar de mí. ¿Listo? En estos cuadritos de acá abajo. Y después de eso, lo que vamos a hacer es que van a responder con rapidez, sin pensarlo mucho, a estas frases que están aquí. Entonces, pensando pues en toda la parte emocional, van a decir, quiero lo que se les venga a la mente. Necesito lo que se les venga a la mente de una. Espero, listo, así. No puedo, ¿qué no pueden hacer? O pronto, ¿qué van a lograr pronto? En mi trabajo quiero esto, deseo esto, no puedo esto. Listo, van a responder con la mayor rapidez que puedan. No lo piensen mucho. Entonces, me gusta esto, yo quiero hacer esto, sueño con esto, así, de una de una. Listo, sin pensarlo mucho. Esa sería nuestra segunda actividad. Igual las instrucciones de esto pues las tienen escritas en esa cartillita de actividades que les entregaron. Y por último, entonces vamos a hablar del autocuidado. Habíamos hablado de 5 autos al inicio muy importantes, como los principales, pero ahorita nos estamos centrando en 3: autoconocimiento, autoestima y autocuidado. Entonces, me conozco, me amo como soy y me cuido a mí mismo. ¿Qué es el autocuidado? En resumen, me trato bien y me cuido. Es entonces el cuidado de uno mismo, es fortalecer y cultivar la salud mental y física, también la emocional, para prevenir cualquier tipo de enfermedad, tanto mental como física. Una manera de fortalecer nuestra autoestima, que es de lo que acabamos de hablar, y protegerla a los daños que puede sufrir a lo largo de nuestra vida, es a través del autocuidado. Y precisamente el autocuidado va asociado a ese sentimiento de amor propio y a la idea de que somos merecedores de aquello bueno que estamos necesitando. Hay distintos tipos de autocuidado, entonces yo les decía que para prevenir enfermedades físicas y mentales, entonces hay autocuidado físico, autocuidado mental, autocuidado emocional y autocuidado social. Cuando hablamos de autocuidado físico, pues tiene relación con atender nuestro cuerpo físico y nuestra salud.
es cuidar lo físico a través de acciones que beneficien el cuerpo, ¿listo? Entonces está ahí, por ejemplo, incluido una alimentación sana, ejercicio, dormir bien, el cuidado personal, así. Cuando hablamos de autocuidado emocional, pues se basa en cuidar las emociones, reconocerlas y no evadirlas para tratar de sentirnos bien. Esto pues tiene que ver con inteligencia emocional. El autocuidado mental se relaciona con todo lo cognitivo, todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro, que es como cómo cultivamos la mente. Entonces, leer, aprender algo nuevo, el cuidado de los pensamientos, listo, tener una mente activa y pues tener el cerebro, digamos que ejercitado constantemente para evitar daños a futuro. Y por último, el autocuidado social se refiere a la relación que tengo conmigo y con los demás. Nosotros, los seres humanos, somos seres por naturaleza sociales, entonces siempre tenemos que estar compartiendo con otras personas. Cuando yo estoy bien conmigo misma, pues me es más fácil estar bien con los demás, ser más empática, listo, ponerme en los zapatos del otro y también ser más solidaria con los demás. Entonces, a eso hace referencia el autocuidado social. Vamos a empezar hablando del autocuidado físico. Y como les mencionaba, aquí tenemos la actividad física, una alimentación balanceada o saludable, los hábitos de sueño y el cuidado o la higiene corporal. Cuando hablamos de actividad física, esta es la recomendación que nos hace la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, sobre la actividad física en adultos, de los 18 a los 64 años. Entonces tenemos que al menos en la semana debemos hacer entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada y al menos entre 75 o 150 minutos a la semana también de actividad física vigorosa, es decir, más exigente. Esto, en resumen, es, en primer lugar, mínimo 30 minutos al día, 5 días a la semana, es decir, de lunes a viernes, 30 minutos cada día de actividades como caminar a paso rápido. Caminar a paso rápido es como cuando vamos llegando tarde al trabajo y tenemos que caminar así, ¿listo? Ese es caminar paso rápido. Bailar, bailar normal, como cuando yo estoy en una fiesta y estoy bailando, media hora de eso es una actividad física moderada. Jardinería, listo, quien esté ahí al pendiente de las plantas, sembrando, echándoles agua, plantando otras cosas, cosechando, eso también lo hacemos durante media hora, sería una actividad física moderada. Trabajos domésticos, listo, todo lo que hacen las personas que están a cargo del hogar, toda esta limpieza, este cuidado de la casa, eso también es una actividad física. Por ejemplo, cuando sacamos a pasear al perro, si tenemos otro animalito que sacamos a pasear, pues si es durante 30 minutos también cuenta como esta actividad. Y montar bicicleta, digamos que a un paso no muy rápido. ¿Listo? Esto sería lo que debemos hacer 30 minutos al día. Que también es importante que en esta actividad física de 30 minutos al día cuenta si nosotros nos desplazamos al trabajo en bicicleta o caminamos, si tenemos que caminar más de media hora o mínimo media hora, también cuenta como esa actividad física. Y lo que deberíamos agregarle entonces serían estos otros 15 minutos al día. 15 minutos durante 5 días a la semana, es decir, de lunes a viernes, qué actividades cuentan ya como actividad física vigorosa, es decir, más exigente, si tenemos que caminar a paso rápido por una loma, listo, algo en subida, es una actividad más exigente, desplazamientos más rápidos en bicicleta, entonces ya no es como a modo de recreación, sino que ya vamos más rápido. Cuando hacemos aeróbicos o cuando hacemos baile, pero ya con más exigencia, como baile mucho más rápido, este también, que pues hoy en día se conoce como aerorumba. También la natación rápida, ¿listo? Entonces cuando nadamos a un ritmo más rápido. O los deportes y juegos competitivos, entonces fútbol, voleibol, básquetbol, ¿listo? Cualquier deporte de estos como en grupo también es una buena opción. Y mínimo 15 minutos. Y normalmente cuando jugamos un partido de estos, pues es mucho más tiempo. Y por último, ejercicios con pesas, ¿listo? Con algún peso que nos requiera pues algún esfuerzo. Entonces, ya sabemos que esta es la recomendación que nos hacen, mínimo 150 minutos de actividades como cuáles, como bailar, como caminar a paso rápido, como las tareas del hogar, es decir, 30 minutos al día por 5 días a la semana. Y 75 minutos mínimo a la semana, es decir, 15 minutos al día de actividades que nos requieran un poquito más de esfuerzo. Con eso cumplimos nuestra recomendación mínima de actividad física. Si hacemos más, pues sería mucho mejor, pero digamos que
Esto nos facilita mucho cuando tenemos un trabajo que nos toma todo el día o que llegamos tarde a nuestra casa o que salimos muy temprano. Entonces, si por ejemplo ustedes son de las personas que se desplazan en bicicleta o que caminan gran parte del camino a su trabajo, ahí ya están cumpliendo con una parte de la actividad y solamente les faltaría agregar otros 15 minutos de algo que sea más exigente. Listo, ya vieron que aquí no está en ningún momento que tienen que estar en un gimnasio, que tienen que inscribirse a algunas clases de algo. No, ustedes lo pueden hacer en su casa, buscan la manera de hacer estos 15 minuticos, que 15 minutos no son nada, de alguna actividad que les haga como que el corazón se les acelere un poquito más, que respiren con mayor dificultad. Ahí nos damos cuenta que es una actividad que nos está exigiendo. ¿Listo? 15 minutos. Y pues la otra recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud es que limitemos el tiempo de las actividades sedentarias. Sedentarias es cuando estamos sentados o acostados gran parte del tiempo. Entonces, limitar esas actividades y sustituirlo por más actividad física. Actividad física, en realidad, cualquier actividad cuenta. Entonces, no tienen que, digamos, si vamos a sustituir esas actividades sedentarias, pues una actividad física puede ser salir al parque y caminar. Eso ya es un hábito que estamos cambiando positivamente. Listo. Ahorita ya hablamos de actividad física, vamos a hablar de alimentación. Entonces, primero quiero que hagan esta actividad que se llama ¿Cómo se ve su plato? Entonces, tiene este plato vacío, quiero que lo dibujen, por favor. Y allí dibujen cómo se ve un almuerzo normal en su casa. ¿Listo? Entonces, si tiene huevos, si tiene arroz, si tiene lentejas, si tiene salchichas, si, listo, todo lo que tenga. Si tiene ensalada, si no tiene, si tiene un juguito, le dibujan el juguito, todo lo que tenga su plato. ¿Listo? Entonces, dibujen esto y continuamos. Ahorita yo les voy a hablar sobre el plato saludable de la familia colombiana, que es una iniciativa que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde nos explican cómo debería ser una alimentación saludable para nosotros los colombianos. Entonces, aquí vemos esta distribución por colorcitos y les voy a ir explicando. Primero, nos dice que consumamos alimentos frescos y variados, ¿listo? Es decir, que mmm, por ejemplo, aprovechando que ustedes trabajan en una plaza de mercado, pues entonces tienen los alimentos mucho más frescos, tienen las frutas, las verduras, todo mucho más fresco, que ha estado menos tiempo guardado, que requiere menos procesados, ¿listo? Esto es una ventaja grandísima que ustedes tienen. Entonces, primero, consumir alimentos frescos y variados. Siempre que pueda cambiar algo, cambiar una fruta, cambiar una verdura, cambiar la proteína, ¿listo? Como que irlo cambiando mientras sea posible, pues sería un muy buen beneficio. Número 2, para favorecer la salud de los músculos, entonces nos invitan a consumir de los músculos, huesos y dientes, ¿listo? Estas tres cosas, nos invitan a consumir leche o productos diarios o productos lácteos diariamente, ¿listo? Entonces, consumir leche o queso o yogur y huevo, ¿listo? Eso es súper importante. Los que ustedes puedan, no tienen que consumirlos los cuatro en un día, ¿no? Sino que si hoy pueden comer huevo, sería maravilloso. Si pueden comer al otro día algo de leche, o un yogur o un queso, ¿listo? Esto nos está aportando a la salud de nuestros músculos, huesos y dientes. También nos habla de para tener una buena digestión y también para evitar enfermedades del corazón, incluir en cada una de nuestras comidas frutas y verduras. Pero entonces, ¿qué es muy importante? Que sean frutas enteras, ¿listo? No nos sirve tanto que sea en jugos porque estamos perdiendo muchas propiedades de las frutas. Entonces, frutas enteras y verduras. ¿Por qué son tan importantes las frutas y las verduras? Porque tienen micronutrientes, que son las vitaminas, que sí o sí el cuerpo las necesita para funcionar. Si nosotros no tenemos vitaminas, no podemos funcionar adecuadamente y vamos a tener distintas enfermedades. También cuando consumimos regularmente frutas y verduras, reducimos el riesgo de enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, el cáncer de estómago y otro tipo de cáncer también. Nos va a ayudar también a retrasar el envejecimiento, pero no hablo de envejecimiento físico, o sea, lo que nos importa no es como el tema de las arrugas y eso, sino el envejecimiento del cuerpo, entonces que cuando lleguemos a una edad más adulta, pues funcionemos adecuadamente y podamos todavía hacer cosas por nosotros mismos. Todo esto lo vamos a lograr
si consumimos una alimentación pues adecuada. También las frutas y verduras ayudan a evitar el estreñimiento, ayudan a reducir el colesterol, que también últimamente es algo que en la mayoría de la población colombiana está aumentado. Entonces, con el consumo de frutas y verduras lo vamos a poder reducir y por ende vamos a reducir el riesgo de enfermedades del corazón. También este plato saludable de la comida, plato saludable de la familia colombiana nos invita a que para complementar nuestra alimentación incluyamos mínimo 2 veces a la semana, pero si pueden más también sería genial, depende pues de las capacidades de cada persona, 2 veces a la semana leguminosas, que son frijoles, lentejas, arvejas, garbanzos, listo, todo eso también es un alimento muy, muy saludable que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nos invita a consumir mínimo 2 veces a la semana. Si ustedes pueden más, mejor. También para prevenir la anemia, sobre todo en niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas o mujeres jóvenes que puedan quedar embarazadas, pues aumentar el consumo de vísceras. ¿Listo? Al menos una vez a la semana, esto nos va a ayudar a tener el control de la anemia. Que es muy importante que si se puede acompañar esas vísceras con alimentos fuentes de vitamina C. ¿Cuáles son alimentos fuentes de vitamina C? Las frutas ácidas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, la naranja, la mandarina, el maracuyá, el lulo, todo esto nos va a ayudar a que el hierro de las vísceras se absorba con mayor facilidad en nuestro cuerpo. Entonces, si por ejemplo tenemos una persona que en este momento conocemos o nosotros mismos que tiene anemia, pues entonces la primera indicación sería aumentar el consumo de vísceras y aumentar junto con las vísceras el consumo de este tipo de frutas. Entonces ahí sí, pues puede ser un juguito de maracuyá o de lulo acompañado pues de estas vísceras, ¿listo? Em, También nos habla que para mantener un peso saludable y pues para no tener riesgo de obesidad, que esto nos puede traer muchas más enfermedades como del corazón, como hipertensión, como diabetes, debemos reducir el consumo de productos de paquete, que son muy famosos. Aquí en Colombia los consumen los niños muchísimo, pero debemos reducir el consumo también de esos paquetes de comidas rápidas, de gaseosas y de bebidas azucaradas. Entonces, ¿por qué se pueden reemplazar estas bebidas azucaradas? Pues por jugos. Listo, lo ideal sería que no consumiéramos jugos, sino que nos comiéramos la fruta entera, pero los jugos sin azúcar cuando se pueda son una mejor alternativa a estar consumiendo gaseosas o este tipo de bebidas que tienen muchísima azúcar. También para la presión arterial, para tenerla pues en un estado normal, nos invitan a reducir el consumo de la sal y también de alimentos como embutidos, de estas carnes frías. Entonces, pues comer lo menos que se pueda como de salchicha o salchichón o jamón, ¿listo? Digamos que hay, hay alimentos que son mucho más nutritivos que estas. Por ejemplo, si se trata de proteína, entonces en lugar de una salchicha, pues un huevo es mucho más nutritivo. Entonces, evitarlo siempre que se pueda este tipo de alimentos. No es eliminarlos del todo, si a ustedes les gustan mucho, pues los pueden seguir consumiendo, pero en menor frecuencia. ¿Cómo podemos disminuir la sal? Primero, cocinando con menos sal. Segundo, quitando el salero de la mesa para no tener esa tentación de agregarle más sal a los alimentos. Comer los alimentos al natural y no enlatados o en conservas. Entonces, otra vez aquí debo resaltar la ventaja que ustedes tienen de su trabajo y es que tienen los alimentos ahí frescos y al natural. ¿Listo? No en conservas, no en enlatados, no con un poco de conservantes para mantenerlos bien. Y por último, si queremos condimentar las cosas pero disminuir la sal, pues entonces lo podemos hacer con hierbas, con especias, con limón, ¿listo? Con cositas más naturales en lugar de la sal. Es súper, súper importante que tengamos en cuenta que no se debe eliminar el consumo de sal. La sal es necesaria para la salud del ser humano, pero en cantidades pequeñas, ¿listo? Ni eliminarla del todo, ni excedernos en comer una cantidad exagerada de sal, no. También nos habla de que para cuidar el corazón, entonces consumir más grasitas saludables que las que no son tan sanas. ¿Cuáles son esas? El aguacate, que lo tenemos ahí, aquí en Colombia. Gracias a Dios, pues nosotros tenemos la facilidad de acceder
muy fácilmente a estos alimentos. Entonces tenemos el aguacate, también si se puede agregar a nuestra alimentación diaria maní o nueces, listo, este tipo de cositas que no suelen ser muy comunes en nuestra alimentación, pero que sin duda nos benefician muchísimo. Evitar el consumo de margarinas y también de estas grasitas como de origen animal que la conocemos como manteca, ¿listo? Entonces, de pronto, los alimentos que no requieran que les agreguemos aceite, pues no agregarles a ninguna preparación. Si vamos a usar aceite, entonces usar una cantidad moderada y pues en lo posible evitar estas margarinas y estas mantecas. Y por último nos habla también de realizar actividad física y de tomar suficiente agua en el día. Mínimo nos debemos estar tomando 4 vasitos al día de agua, mínimo, pero si se pueden tomar más, si se pueden tomar unos 8, sería lo ideal. Esto depende de cada persona, hay personas que requieren menos agua que otros, pero lo general es que estemos bien con entre 4 y 8 vasos de agua al día. En resumen, un plato saludable es igual a alimentos variados y frescos más agua y actividad física. Ese sería como el plato ideal de la familia colombiana. Ahorita vamos a hablar de algo que también tiene que ver con nuestra salud física, nuestro autocuidado físico y es el sueño. Entonces, también la Organización Mundial de la Salud nos invita a que antes de acostarnos, algo que puede ser como para despejar la mente y más como guiado hacia la inteligencia emocional y el manejo de estas emociones, que antes de acostarnos escribamos todas las cosas que nos preocupan. Listo, saquemos una hojita, un cuadernito y escribimos todo lo que nos preocupa. De esa manera, todos esos pensamientos que están aquí volteando y volteando y volteando y no nos dejan dormir, pues entonces yo los voy a transferir al papel y esas preocupaciones van a salir de mi mente y van a quedar en el papel. Entonces voy a poder dormir mejor. Y además, que también nos ayuda muchísimo que si yo lo escribo, pues tengo más claras las cosas. Entonces al otro día voy a poder decir, bueno, listo, tengo este problema, ¿cómo lo puedo solucionar? Listo, pues los problemas que tengan solución. Y durante el día nos invitan a ser más activos, listo, a caminar o a hacer ejercicio durante al menos 30 minutos, que es lo que ya les expliqué, a no hacer siestas durante el día ni por la noche, porque entonces nuestro cuerpo no va a llegar como tan cansado al final del día como debería y por ende no nos vamos a poder dormir temprano y suspender o reducir el consumo de cigarrillo y de alcohol. ¿Listo? Si ustedes en su día a día consumen cigarrillo, consumen alcohol, pues reducirlo o si se puede eliminarlo por completo y eso nos va a ayudar a conciliar mejor el sueño. Además, también disminuir el consumo de cafeína. Entonces, yo sé que nosotros consumimos mucho café, pero evitar hacerlo ya llegada la tarde. Y nos habla también de desarrollar una rutina del sueño. Entonces, si es posible, levantarnos a la misma hora todos los días. Esto digamos que es como lo más fácil que podemos hacer porque tenemos nuestro trabajo, el que tenemos que llegar a la misma hora. Entonces, en lo posible, despertarnos siempre a la misma hora. También irnos a la cama, esto es lo más difícil, irnos a la cama más o menos a la misma hora todos los días. No tiene que ser a las 7:55 que yo me voy a dormir, no, sino que más o menos a la misma hora para que podamos dormir, digamos que el mismo tiempo todas las noches. Evitar, como les decía, las bebidas con cafeína, con alcohol al comienzo de la noche. Evitar comer comidas muy pesadas por lo menos 2 horas antes de dormir. Entonces nosotros estamos acostumbrados a que comemos lo mismo que almorzamos y tal vez es una comida muy pesada y eso no nos está dejando dormir. Entonces revisar, bueno, qué le puedo quitar o un poquito menos para poder dormir mejor, porque si estamos muy llenos, pues nuestro cuerpo se va a concentrar en hacer la digestión y no nos va a dejar descansar. También, si de pronto no pueden conciliar el sueño, entonces encontrar actividades que los calmen o los relajen para hacer antes de acostarse. Esto puede ser como lo que hablábamos en una de las sesiones anteriores, de pronto escuchar música relajante o hacer estos ejercicios de respiración o de relajación. Listo, todo esto nos sirve también para llegar al momento del sueño mucho más tranquilos. Si pueden tomar un baño antes de dormir, como para que nuestro cuerpo esté más relajado, evitar las pantallas antes de dormir, es algo muy común hoy en día, entonces nos dormimos, de pronto si tenemos televisión, pues viendo televisión, o si estamos en la sala, nos quedamos dormidos con el televisor o con el celular, listo, entonces tratar, evitar al máximo estas pantallas antes de dormir, o sea, despegarnos de ellas un ratico antes de irnos a la cama. Evitar pues cualquier actividad física que aumente nuestra frecuencia cardíaca al menos 1 hora antes de irnos a dormir.
Por ejemplo, no hacer ejercicio como el que yo les mencionaba, por ejemplo, con pesas, 1 hora antes de dormir, ¿no? Un poquito antes, para que podamos descansar tranquilos. Y en lo posible, pues esto ya va a depender de las condiciones de la casa de cada uno, que el área donde vayamos a dormir pues sea un área tranquila, que sea lo más oscura que se pueda y que tenga una temperatura adecuada. La temperatura pues por estos días está muy complicada por el tema del calor, pero buscar alternativas, ver qué podemos hacer para que nuestro cuerpo esté lo más cómodo posible a la hora de dormir. Listo, ya hablamos del autocuidado físico, ahorita vamos a hablar del autocuidado mental. Del autocuidado mental, ¿qué actividades podemos hacer para fomentarlo? Entonces, leer, tener pensamientos positivos, que yo sé que esto no es tan fácil de hacer como uno lo está leyendo aquí, pero tratar en lo posible de pensar positivo todos los días. ¿Cómo podemos hacer esto? Practicando la gratitud. Entonces, un ejercicio que los invito a hacer muy bueno es todos los días pensar en algo, por chiquito que sea, por lo que estén agradecidos. Entonces, por ejemplo, hoy estoy agradecida porque me desperté. Listo, hay personas que no se despertaron esta mañana. O hoy estoy agradecida porque iba en el bus y no me tocó parada como todos los días, sino que encontré una silla. Hoy estoy agradecida porque el desayuno estaba muy rico. Listo, encontrar una cosita al menos por la que estemos agradecidos al día. Actividades que estimulen la creatividad, entonces ahí estaría pintar, dibujar, todo lo que tenga que ver como con manualidades a la persona que le guste, pues esto es buenísimo y también es una actividad de autocuidado mental, porque estimulan también nuestro cerebro. Cosas de entretenimiento como cantar, bailar, ver películas, ¿listo? Entonces, si a ustedes les gusta esto, pues entonces sacar un tiempito para hacer algo de esto, 10 minutos, 15 minutos, o ver una película pues requiere más tiempo, pero que ustedes están cuidando también su salud mental. Y también aprender algo nuevo, ¿listo? Porque no solamente estimula el cerebro porque está aprendiendo algo nuevo, sino que también nos estamos dando la oportunidad de encontrar como placer en otras cosas. También hablamos de autocuidado emocional. Entonces, aquí pues lo primero es inteligencia emocional. Cuidar nuestras emociones es el primer paso de cuidado emocional. Cómo yo identifico lo que estoy sintiendo, cómo reacciono a eso, si me dejo afectar, qué tanto me dejo afectar por eso, listo. Entonces, lo primero, autocuidado emocional, ponerle cuidado a nuestros sentimientos. Segundo, buscar ayuda cuando lo necesitemos. Entonces, si estamos viendo que una situación se nos está saliendo de control, que estoy teniendo días demasiado tristes y no entiendo el por qué, que estoy muy irritable, listo, cualquier cosa que ustedes noten rara, como distinta en ustedes y necesiten ayuda, pues búsquenla. Listo, no se queden con yo puedo hacerlo o preguntándole solo a un amigo, sino que ver, bueno, ¿qué está pasando? O sea, esto puede ser algo un poquito más grave. Entonces voy al médico, lo comento, listo. Entonces también darle la importancia que se merece nuestra salud mental y emocional. Escribir todo lo que estamos sintiendo, todo lo que estamos pensando, es una forma de sacarlo de nosotros y de liberarnos un poquito y pues cuidamos nuestras emociones. Y como les decía ahorita, cuando yo lo escribo, pues lo tengo ahí físico y lo puedo leer y lo puedo entender mejor. Y también poner límites. Entonces, poner límites en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, saber decir que no, saber decir lo que nos gusta y lo que no, listo, ponernos límites y que las personas no los sobrepasen. Y por último, tenemos el autocuidado social. Entonces, como les decía, nosotros somos seres sociales, nos encanta estar con la gente, no nos gusta mucho estar solos. Hay momentos en que debemos estar solos, sí, pero somos seres que de por sí nacimos para estar acompañados. Entonces, esto incluye la recreación, sacar tiempo para mí, para divertirme, para hacer cosas que me gusten, ¿listo? Entonces puedo hacer una listica de, bueno, a mí me gustaba mucho salir a caminar, pero lo dejé de hacer por esta razón. Entonces voy a volver a salir a caminar, acompañada o sola, ¿listo? Pero algo que me entretenga y que me divierta. Rodearme de las personas adecuadas. Entonces, lo que hablábamos ahorita, pues evitar a estas personas tóxicas, estas personas que todo el tiempo están criticando, que todo el tiempo están hablando mal del otro o que están envidiando a los demás, tal vez alejarnos un poquito y rodearme de personas más sanas. Socializar, muy importante, con mi forma de socializar, entonces salir a hacer cosas con gente. Entonces, habíamos hablado al principio de tener tiempo para mí, listo, de salir yo solita a caminar,
pero también de socializar, entonces salgo con alguien más a caminar, salgo a hablar con alguien más, que me invitan a un almuerzo, entonces voy y socializo, que me invitan a un cumpleaños, ¿listo? Es un momento también para socializar, para tratar con otras personas. Y por último, dar y recibir afecto, ¿listo? Entonces encontrar cuál es mi manera de darle afecto a los demás, no sé, de pronto estando ahí para ellos, preparándoles algo rico de comer, regalándoles algo y también estar dispuestos a recibir cuando ellos me quieran dar una muestra de afecto. Por último, tengo una actividad final en la que quiero que por favor escriban 3 actividades o 3 acciones, 3 hábitos que quieren empezar a hacer en su vida para, en pro de su autocuidado. ¿Listo? Entonces, ¿qué actividades quiero empezar a hacer tal vez desde mañana, tal vez desde la otra semana, que vayan en pro de mi autocuidado? ¿Listo? ¿Cómo me cuido con esas 3 actividades? Vean que les dejé muchos ejemplos en las diapositivas anteriores. Entonces, miren a ver cuál pueden incluir o uno que no estuvo allí, que a ustedes se les ocurren, qué pueden hacer para cuidarse todos los días un poquito más. Y por último les dejo esta frase, conócete para que te ames porque no puedes amar lo que no conoces. ¿Listo? Entonces, conocerme, autocuidado, amarme, autoestima y cuidarme, autocuidado.